Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Shalom para todos. Bien, hemos venido desarrollando semana a semana puntos, temas de interés a la familia, a la comunidad. Algunos de estos temas, por supuesto, han sido propuestos e incluso apoyados por ustedes en cuanto al material, sus opiniones, muy importantes por demás, su apreciación respecto de cada programa nos es muy importante. Y gracias a todos quienes ya son fieles asistentes, seguidores de nuestra programación en Radio Génesis 1.28 a través de este tema de Torá al instante. Gracias a quienes hoy por primera vez nos visitan y están aquí acompañándonos. Bienvenidos. Terminamos una semana interesantísima hablando respecto del tema de los deportes. Nunca imaginé realmente que el tema fuera a presentar tanto interés. Bueno, de por sí la actividad deportiva ocupa un gran primer lugar en el mundo entero, a todas las naciones de diferentes formas, en diferentes líneas del deporte. Pero qué importante que hayamos definido el deporte, particularmente desde el punto de vista de la palabra. Muy bien, vimos en unos temas anteriores el tema respecto de los alimentos puros e impuros. Se los recomiendo, si no lo han visto, por favor. También vimos en un tema anterior el canon de la Biblia, la importancia del contenido de los libros, tanto del Tanaj, Antiguo Pacto, como del Pacto Renovado, el Brit Hadasha, su organización, cómo se establecieron, etc. Son puntos y aspectos que sin lugar a duda debemos conocer. Y hoy vamos a adentrarnos a otro tema apasionante de semana. Hoy entonces, como ustedes ya conocen la dinámica, haremos introducción al tema, presentaré algunos conceptos básicos. Cuando digo conceptos básicos, me refiero a ir al diccionario, si podemos al diccionario de la Real Academia de nuestra lengua española. Y si no, definitivamente en el Internet, Wikipedia es una gran ayuda para desarrollar algunas palabras básicas. Tema para la semana. Hablaremos respecto de la importancia de lo que son las parábolas de nuestro Machía. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? En realidad hay muchas parábolas, bastantes, tal vez más de 70 parábolas. Y muy interesante porque siempre hemos pensado en las parábolas de Machía desde el punto de vista del nuevo pacto, del pacto renovado. Pero vamos a ver si en el Tanaj, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, también hubo y quienes participaron de las parábolas. Pero obviamente para entrar a ese nivel vamos a empezar, repito, por lo elemental, por lo básico. Y creo que lo más importante y lo más básico es estudiar, por lo menos a la luz del diccionario en el significado básico, qué es una parábola. Pero sin embargo vamos a un texto bíblico, obviamente primero la palabra, y de allí desprenderemos nuestro contenido para esta semana. Nuevamente, bienvenidos. Acompáñenme por favor al libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo vamos a ver, allí hay una serie de parábolas en los diferentes evangelios. De hecho, es interesante mencionar esto, ya que lo estoy trayendo a colación. Las parábolas en el Pacto Renovado no aparecen en otros libros que no sean Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, no encontramos parábolas en Corintios, en Timoteo, en Tesalonicenses, en Romanos, solamente en el Evangelio de cada uno de estos
escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy interesante, miren, un pequeño detalle, pero extraordinariamente importante. Ahora bien, vamos a dar comienzo en Mateo capítulo 13, puntualmente en el verso 1 en adelante para introducirnos en el tema. Dice la palabra, bendice Padre Eterno tu Kadosh Torah, amén. Aquel día, salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y la gente estaba en la playa. Esta narrativa que nos muestra el texto, observen que la estoy leyendo con mucha pausa, con mucho detenimiento, porque es que si la leemos como usualmente leemos la Biblia, no entramos al nivel de comprensión de lectura. Y si no hacemos la puntuación, aún la entonación, pues sencillamente lo pasaremos de largo. Voy a repetirlo. Si decimos algo así como, en aquel día Yeshua salió de su casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, pues como que eso no pasa totalmente desapercibido. Vamos a retomarlo. En aquel día, bueno, tenemos que saber cuál es aquel día o por qué es tan importante que nos diga en aquel día. Yeshua sale de su casa y se sienta junto al mar. Junto al mar, entiendo, a la orilla de la playa. Y se le juntó mucha gente. Punto y coma. Y entrando él en la barca, había una barca. ¿En la barca de quién? En la barca de él, en la barca de un pescador, en una barca. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto en el sentido de que él estuvo en principio a la orilla de la playa. Hubo mucha gente que se acercó con él. Mucha gente significa que esta gente le seguía, que esta gente admiraba su conocimiento, porque recuerden que la palabra nos dice, y lo veremos un poco más adelante, que él enseñaba como alguien que tiene autoridad, es decir, sapiencia, sabiduría, conocimiento, pero ante todo quien enseña verdad. Téngalo presente, por favor. La gente que lo seguía, no lo seguía simplemente porque hablaba bonito. Qué bonito habla Yeshua. Sino porque cuando pronunciaba la palabra tenía autoridad, y esa autoridad tiene que ver con verdad, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con una palabra viva, eficaz y penetrante. Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a dejarlo allí, porque la parábola del sembrador, si el tiempo nos lo permite, es más, sinceramente, amados, estoy considerando seriamente en este tema de parábolas, por lo menos tomarnos las siguientes 2 semanas a partir de hoy. ¿Por qué? Porque podríamos mencionar tal vez 3 o 4 parábolas, pero realmente tengo en el Nuevo Pacto más de 40 y en total más de 70 parábolas, y si las mencionamos creo que tendremos una gran escuela de enseñanza. Así es que no hay prisa, estamos procurando aprender, así es que esta parábola del sembrador la mencionaremos un poco más adelante. Pero viene inmediatamente el verso 10, y en el verso 10 inmediatamente la palabra dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién le está hablando por parábolas? Obviamente, los discípulos están con él. ¿A quién le hablas por parábolas? E inmediatamente la pregunta nos cuestiona también en el sentido de que le está refiriendo las parábolas a esa multitud de personas que están allí. Y la pregunta tan interesante de los discípulos tiene una respuesta contundente de parte de Mashiach. Él, Yeshua, respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¡Wow! Por favor. ¿Será que nos podemos detener un momento y meditar y revisar este texto? Porque la verdad, creo que lo hemos leído en tantas ocasiones,
que lo hemos leído sin discernimiento, número uno, y segundo, lo hemos leído de una manera en el que no hemos hecho una auditoría escritural, y repito el texto a la letra, dice. Él respondió, Yeshua, Mashiach respondió, les dijo, ¿a quién? A los discípulos. Porque a vosotros, discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿A qué se refiere el verso 12? Está hablando en el sentido de tener económicamente, de tener algo de manera material, porque cualquiera que tiene, el que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Está refiriéndose en un sentido de parábola, está refiriéndose en un sentido económico, está refiriéndose en un sentido del que tiene conocimiento de la palabra, recibirá más de lo que está entendiendo de la palabra. ¿A qué se está refiriendo este texto? Estos son cuestionamientos que vamos a ir resolviendo en el transcurso de la semana. Estoy apenas hoy presentando, haciendo introducción a nuestro tema. Muy bien, en el verso 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Me da la impresión en este texto, hermanos, que Yeshua está utilizando una expresión vocal, una palabra un tanto fuerte, un tanto de haciendo juicio. Es decir, notemos la manera de su expresión y haciendo, repito, auditoría a este texto, nos daremos cuenta que él está en un tono bastante fuerte, muy rígido, dando una claridad a sus discípulos. Y les dice, por eso les hablo por parábolas. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este texto de Isaías, en el capítulo 6, versos 9 al 10, tenemos que considerarlo porque está refiriéndose a lo que ya el profeta en el Tanaj había hablado de este tipo de pueblo, de este tipo de gentes que escuchaban la voz del Mashiach, que escuchaban su mensaje, si puedo decirlo entre comillas, su mensaje evangelístico, es decir, su mensaje evangelístico consistía en enseñarles la Torá. Porque ¿qué predicaba Yeshua? La Torá. Mis amados hermanos, Yeshua no vino a crear una religión, Yeshua no vino a traer una doctrina nueva, Yeshua no vino a decir yo soy el fundador del cristianismo. De ninguna manera, por favor, revise su espíritu, su rúa, su corazón. Yeshua no vino a decir yo soy el fundador de la iglesia cristiana o de la iglesia 1 o la iglesia 2 según los niveles. No. Yeshua dijo, he venido a cumplir con la Torá. Todo lo que habló Moshe de mí, escrito está, hagan conforme a lo que allí él les dice que hay que hacer. Yeshua vino simplemente a cumplir lo que los Neviín, los Tevilín, los profetas, todo lo que está escrito en la Taná se está cumpliendo y por eso lo cita puntualmente. Y en esa profecía se entendía que este pueblo era un pueblo que escuchaba la palabra de Yeshua, de Mashiach, pero que sin embargo escuchan con un oído pesadamente, es decir, que escuchamos lo que nos conviene escuchar, que vemos lo que nos conviene ver, que a mí me parece que eso de Shabbat,
Pues como yo he oído siempre que dicen que el Shabbat ya fue abolido, entonces pues hago oídos sordos a eso que está pasando ahora de guardar Shabbat. Yo hago oídos sordos porque he oído también y he visto a tantos YouTube y a tantos rabino Google diciendo que la ofrenda y los diezmos fueron abolidos porque como no tenemos templo. Ese es el pueblo a quien se está refiriendo Mashiach. Entonces Mashiach dice, ya no les seguiré hablando de la manera como usualmente les he hablado, porque me he dado cuenta que este pueblo no recibe, porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. ¡Wow! ¡Qué palabra en este momento! Dígame, por favor, regáleme un amén ahí en el chat, que creo que la palabra nos da vida y nos llena de gozo. Verso 16, estoy en el capítulo 13 del libro de Mateo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, este texto que hemos dado como pie de introducción para nuestra jornada de semana, téngalo por favor siempre muy presente, Mateo capítulo 13, nos llevará a caminar en todo el sentido de las tantas parábolas, como la parábola del sembrador, como la parábola del trigo y la cizaña, como la parábola de la semilla y de la mostaza, como la parábola de la levadura, y vemos que cada una de estas parábolas que tenemos aquí, el tesoro escondido, la perla de gran precio, todas las parábolas de Yeshua tienen un profundo mensaje. Entonces, adentrémonos, repito, al contexto de primero saber qué son las parábolas. Hablemos un poco respecto de este tema, busquemos algunos principios y permítanme por favor hacer un ejercicio aquí. Este ejercicio lo hice desde muy temprano en la mañana y quiero hacerlo de una manera muy práctica y sencilla. Si usted quiere acompañarme y hacer la práctica conmigo, aprovechemos estas herramientas electrónicas y veamos algunos conceptos electrónicamente, todos juntos, para que encontremos respuestas al tema introductorio de la semana. En principio, hablemos de una palabra muy poco osada en algunos casos, depende, digamos, nuestros estudios, nuestras prácticas académicas, la usamos o probablemente no la usamos, probablemente algunos ni siquiera la han escuchado, no la conocemos, pero es bien importante que usted tome nota y definamos esta primera palabra. ¿Qué es un silogismo? Con S, repito, silogismo, escríbalo por favor, silogismo. Se los voy a escribir aquí en el chat para que usted por favor lo tenga presente. Vaya a su diccionario. Vamos a hacer el ejercicio con nuestros elementos electrónicos, con nuestro phone, celular y veamos qué nos dice Wikipedia particularmente al respecto. Silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas, es decir, por dos expresiones. Vamos a decir por dos frases. Cada frase tiene sentido por sí misma. Entonces el silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Permítame mirar la posibilidad de entrar un poco más al detalle y encontrar relación y particularmente algún ejemplo. Esto es interesante porque esta nos trae los ejemplos y demás. Ejemplos. Cuando duermo no puedo ir a la sala de teatro. Si no concurro a la sala de teatro, no me voy a entretener. Conclusión. Si me duermo, no me voy a entretener. Es un silogismo. ¿Y por qué quise mencionar particularmente este silogismo? ¿Qué sirve? ¿Para qué? ¿De qué manera nos ayuda en el tema de las parábolas? El silogismo, repito, es la parte fundamental de un argumento que tiene una lógica formal. La noción del silogismo fue introducida en la ciencia por el contexto griego, particularmente por Aristóteles. Hermanos, quiero resaltar puntualmente este nombre.
Aristóteles, como Platón, como probablemente otros filósofos griegos. ¿Por qué? Pero pastor, ¿qué tiene que ver que hablemos de las parábolas de Yeshua con la historia griega? Pues hermanos, tiene que ver, y de verdad se los digo, por eso cuando entramos cada semana, y yo me tomo el primer día para hacer todo este contexto histórico, porque cuando entramos al contexto histórico nos daremos cuenta, mis amados, que definitivamente toda nuestra trayectoria religiosa, en el primer nivel, en el segundo nivel, vienen todos acompañados. Aún las escrituras que tenemos hoy en nuestras versiones bíblicas, yo uso la reina, la típica reina del 60, y en esta versión tenemos una incidencia escritural, narrativa, incluso gramatical, más que del castellano, influenciada directamente por el griego o por el latín. Entonces, un silogismo fue básicamente introducido desde el punto de vista de la filosofía griega a través de Aristóteles. Fue y precisamente quien consideró como una forma fundamental del conocimiento científico que permite de dos proposiciones conducidas deducir nuevos y distintos juicios. Interesantísimo, pastor. Aún todavía no me ubico. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro Machía? ¿Qué tiene que ver eso con la Torá? Vamos para allá. Otro punto importante que tenemos que definir, para definir la expresión parábola, que ya vamos a llegar a la conclusión, es el cuento. Hemos confundido una parábola, que ya repito, entraremos al detalle. Hemos confundido una parábola con un silogismo, o utilizamos en la enseñanza, y voy a decirlo en la predicación, utilizamos con mucha frecuencia silogismos y con mucha frecuencia utilizamos en la predicación cuentos. Cuando hablo cuentos no me estoy refiriendo a chistes, estoy refiriéndome a un cuento. Entonces, tenemos que hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio para entender, o por lo menos para conocer de cerca, qué es un cuento. Por ahí hay una expresión que dicen un cuento chino. ¿Es una expresión? ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué significa un cuento chino? Pues yo tampoco lo sé, sería interesante. Wikipedia, ¿qué significa el cuento chino? Averígüenlo por favor y escríbame en el chat y cuénteme de qué se trata el cuento chino. Un cuento. La palabra cuento viene de la expresión latín computus, que significa cuenta. De ahí viene el cómputo, también significa contar. Y es una narración breve creada por uno o varios autores. Miren qué interesante. Un cuento es una narrativa breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada en hechos reales como en hechos ficticios, cuyo trama es protagonizado por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral, expresión oral, como también por la expresión escrita. Aunque en un principio lo más común era traducir la expresión, ¿no? Lo más común en un principio fue traducirlo o expresarlo de manera oral. Por eso de ahí decimos, ve hermano, le voy a echar un cuento. A mí me encantan los cuentos, me encantan los chistes. La verdad me encantan los chistes. Y los buenos chistes, por favor, los chistes obviamente... Vamos a decir, si puedo usar entre comillas la palabra kadosh, que no sé si sea correcta, pero para decir cuentos limpios, cuentos puros, cuentos, chistes de familia, de limpieza, pues. Entonces, este cuento, observen, se puede presentar normalmente de manera oral, puede tener actos, historias reales, pero también puede traer historias ficticias. Puede ser de verdad o puede ser de ficción. Con personajes también reales o personajes ficticios. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable para este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en sus oidores o en sus lectores. Muy interesante, aunque puede ser escrito en verso, totalmente o parcialmente. De forma general, también podría ser en prosa,
Y aquí sería interesante, tenemos que estudiar eso, lo hemos estudiado en nuestra gramática en la escuela, el texto en prosa, el texto en verso, etc. Y se realiza mediante la intervención de un narrador. Observen este punto tan importante. Hay un narrador, el que de manera oral expresa, nos cuenta el cuento, los personajes, la acción, la temática. ¡Wow! ¡Qué bonito! Se realizan mediante la intervención de un narrador y con preponderancia de la narración sobre un monólogo, un diálogo o una descripción. Muy bien, dejémoslo hasta allí porque el texto es bastante extenso y habla de los tipos de cuentos, cuentos interesantes, de autores interesantes, etc. Estamos viendo entonces qué es un silogismo. Ahora estamos definiendo qué es un cuento, muy interesante la expresión de cuento, y vamos a ir a otra palabra interesante. Veremos ahora entonces qué es, veamos otra palabra, qué es quisiera definir qué es una metáfora, también voy a ver si la tengo aquí entre mis notas. Permítame un segundo. No la tengo en mis notas, denme un momento por favor. ¿Y por qué estoy haciendo reflexión sobre estos conceptos? Voy a buscarla porque no la separé o tal vez la borré en algún momento, pero no nos quita un minuto. ¿Qué es una metáfora? Vamos a definir la palabra metáfora, por favor. Metáfora. Porque necesitamos establecer qué es una metáfora, qué es un símil y qué es una comparación, qué es un cuento, qué es un silogismo y qué es una parábola. Pareciera ser que todas estas palabras tienen un gran sentido en común, mucha cercanía, muy similares, pero cada una tiene un estatus, un nivel específicamente establecido. Por eso cada una de ellas ocupa un lugar y por eso las quise traer a colación, porque cuando escuchemos la palabra o cuando escuchemos la predicación de la palabra o cuando escuchemos la enseñanza de la parashá o de la Torá, yo quiero saber con claridad en mi corazón, como una ovejita, como un discípulo, yo quiero saber si me están contando un cuento. ¡Qué interesante! O si me están contando un silogismo, o si lo que me están enseñando es simplemente una metáfora, o es un símil, o es una comparación. Interesante, ¿verdad? Entonces, como discípulos necesitamos diferenciar, porque, perdónenme retomar un poquito capítulo 13 de Mateo. Los discípulos escucharon por primera vez a Yeshua, que está sentado en la barca a la orilla de la playa donde hay una multitud de personas. Por primera vez escucharon a Yeshua, y esto pasa en su segundo año de ministerio, a finalizar el segundo año de ministerio. Durante esos 2 primeros años que sus discípulos le acompañaron, nunca habían escuchado en Mashiach que hablara por parábolas. Qué interesante. Metáfora. Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que con los que lo representan y que guardan cierta relación de semejanza. ¿Qué es una metáfora? Segunda expresión, es una relación de correspondencia entre una metáfora inicial y otros significados relacionados. Pareciera que no nos dicen mucho. Veamos un ejemplo de metáfora aquí estoy en Wikipedia. Hoy estoy con ustedes en Internet. La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Aquí nos da una información un poquito más interesante. La metáfora es una figura retórica. Entonces tendremos que saber qué es una figura retórica, que hace un uso figurado del lenguaje. Observemos que aquí la palabra metáfora ya está empezando a acercarse un poco más a lo que probablemente tenemos en nuestro concepto básico de lo que podría ser una parábola. En un lenguaje figurado, generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrar a ese algo específicamente. Bajo la lupa, vemos que las metáforas enriquecen la forma en la que nos expresamos. Es interesante, saben, mis amados hermanos, ustedes los que ya me conocen, saben, soy original de Colombia, y como parte de mi país hay una región muy hermosa entre todas las regiones del país. En cada uno de nuestros países son tierras hermosas.
pero particularmente sin desconocer la belleza de la costa, sin desconocer las bellezas del valle, sin desconocer la belleza de las montañas, sin desconocer esas bellezas de las sabanas, pues quiero también reconocer la belleza, la naturaleza de los amados o especiales territorios para mí, que son los llanos orientales de nuestra amada patria Colombia. La región de los llanos orientales. Amo esa tierra. Tuve mucha vinculación de joven en mi infancia, en mi adolescencia. Presté mi servicio militar en una región de los llanos orientales. Amo su folclor y particularmente amo su música, el arpa, el cuatro, las maracas, la música del llano. Y entre esa música del llano hay una forma de folclor llanero que es el declamar, creo que es la palabra correcta, los poemas. Los poemas llaneros son hermosos. Y saben, es muy interesante porque los autores de esos poemas llaneros, en su gran mayoría no creo que sean autores grandemente intelectuales. Realmente su intelecto es la llanura, su intelecto es la vida del llano, su intelecto es la experiencia, su intelecto es el convivir con la naturaleza, los animales, la gente y de allí proclamar historias. Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano, y se escuchaba en sus murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en sus alas, y empieza esa narrativa. Y cuando tenía la oportunidad de viajar a los llanos, me deleitaba en las fincas de los ganaderos, escuchar al caporal, al mayoral, al mayordomo principal, que ellos usualmente claman o proclaman o declaman los poemas, y esos poemas son totalmente inéditos, surgen en el momento, en la historia, en la conversación. Y qué interesante, porque estos poemas están acompañados de comparaciones. Fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Observan, son textos que empiezan a comparar la naturaleza, el ambiente, el clima, etc. Y repito, estoy inspirado, ¿verdad? Con mi amada música llanera. Hoy tenemos música llanera para creyentes, además, muy bonita, muy bonita. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto, mis amados? Porque evidentemente, cuando en este capítulo de Mateo 13, no perdamos siempre el hilo, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Yeshua se sienta por un momento junto al mar y ve que hay una multitud de gentes que se sienta a su alrededor y están deseosos de escuchar una palabra. Pero Yeshua sabe que esta gente que está allí escuchando, tomándose este tiempo, los ha visto muchas veces allí. Muchos se han repetido y han viajado incluso de ciudad en ciudad porque lo quieren escuchar. Pero han oído o han escuchado la palabra, y como diría un dicho popular por allí, entra por un oído y sale por el otro. Es decir, que la palabra no se retiene en su corazón. Y entonces ese día Yeshua toma una decisión. 2 años enseñándoles palabra y esta gente tiene oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Así es que a partir de este día, Yeshua empieza a enseñar el mensaje a través de parábolas. Y esas parábolas empezaron a ser tan impactantes que los que la escucharon finalmente, ahora sí que ni entendieron lo que Yeshua les decía. Aún sus propios discípulos se acercan y le preguntan, pero maestro, ¿qué es esto que estás enseñando por parábolas? Y les dice, dichosos ustedes que tienen la oportunidad de escuchar estas parábolas y de además entender el significado que ellas representan, porque ahora Yeshua les explica a ellos de manera privada el sentido de la parábola. Por eso pienso, hermanos, que esta semana probablemente avancemos incluso 2 semanas en el tema de parábolas. Colóqueme por favor allí en el chat, apóyeme y dígame, sí, pastor, veamos las parábolas, o solo hagámoslo una semana, veamos 3 o 4, que ya es suficiente. O podemos avanzar y ver por lo menos 10 o 15 de las parábolas y entendiendo lo que los discípulos pidieron, enséñanos, maestro, qué significan estas parábolas. Vamos con otra palabra. Ya vimos la definición de metáfora. Ahora vamos a ver la definición de símil. ¿Qué es
la palabra un símil. Por favor, escríbalo, símil con M, símil. Una expresión de hecho gramatical en nuestro castellano. ¿Qué es el símil? Vamos a ver. Símil. Dice la palabra. Símil es una figura retórica. Sigue la palabra figura retórica y vamos a ver entonces qué es una figura retórica, porque seguiremos hablando de figura retórica sin entender qué es figura retórica y así no avanzamos. Las figuras retóricas son formas no convencionales de utilizar palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, a diferencia de lo que ocurre con los tropos, ahora vamos a tener que ver qué es tropos, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, aún en modo alguno exclusivo, especialmente en las obras literarias. De manera coloquial reciben también el nombre de recursos literarios, estilísticos o retóricos o expresivos y de figuras retóricas del discurso. Muy bien, entonces ya vimos una figura literaria que tiene la manera convencional de utilizar palabras de manera especial que se emplean con algunas excepciones habituales. Muy bien. Entonces, el símil es una figura retórica, es decir, que utiliza cierto tipo de palabras con recursos de comparación o semejanza. Y fue una noche sin luna, invierno del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano, para mi ejemplo que recordé de alguno de los poemas llaneros. Entonces utiliza palabras con comparaciones o semejanzas en términos literarios. Su carácter es muy simple, más simple que el carácter de una metáfora. Vean cómo es de interesante. Una metáfora tiene un contenido más profundo, un símil un poquito menos fuerte, interesante. Y por ello aparece con más frecuencia, que está tanto en las epopeyas clásicas como en la poesía popular. En la poesía popular. Muy interesante. Y vamos a la parte final de la gramática. Ahora estamos haciendo un poquito de clase de castellano, de nuestro castellano que es tan rico, además, maravilloso el español, el lenguaje del cielo, dicen algunos. Veamos entonces ahora qué es la palabra comparación. Estos son tres elementos básicos de la literatura nuestra: la metáfora, el símil y la comparación. La comparación, dice la palabra, dice el diccionario, es una acción, obvio, de comparar. Es decir, examinar dos o más cosas para establecer su realidad, o sus diferencias, o sus semejanzas. El propósito resultó novedoso por comparación con lo anterior, porque representa una prioridad absoluta de la expresión. La expresión de las relaciones de semejanza existen entre dos o más cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Porque si fuéramos por un momento a las bienaventuranzas, recordaremos que en las bienaventuranzas se nos mencionan algunos elementos que pareciera que son parábolas, pero no son parábolas. Son palabras utilizadas allí como una montaña, por ejemplo, haciendo alusión a una comparación. Una comparación muy bonita del Salmo 119 dice la palabra que tu palabra es tan dulce como la miel. Entonces está haciendo una comparación de que la palabra, al consumirla, al degustarla, es tan dulce, es tan exquisita, que produce ese sabor tan agradable a mi boca. Es una comparación. Muy bien, sigamos con algunas respuestas del diccionario en este punto tan extraordinariamente importante al que yo quiero llevarlos, mis amados, porque definitivamente cada una de estas palabras nos va a llevar entonces a una conclusión que es metáfora. Vamos a cerrar, creo que esta es una de las últimas expresiones. Si hay más, que de hecho deben haber más, las vemos en el transcurso de la semana. La palabra fábula. Fábula. Vimos cuento, vimos historias, vimos comparaciones, vimos metáforas, vimos símiles, vimos silogismos. Ahora vamos a hablar de fábula.
Hay varias fábulas, por ejemplo, primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 4, presentan atención a las fábulas y a las genealogías. Primera Timoteo 4, 7, desecha las fábulas profanas y de viejas costumbres. Esto es muy importante, lo vimos precisamente con respecto al tema del deporte. Primera de Timoteo 1, 14, no atendiendo a fábulas judaicas de los hombres, y hace referencia a todos aquellos ordenamientos que han aplicado los rabinos a lo largo de la historia, que los determinan como ordenanzas de hombres y no de carácter toraico. Pero ¿qué es una fábula? Viene de una palabra griega llamada motos, historia, leyenda, mito, fábula. Es un relato históricamente falso, designado para enseñar una lección moral. ¡Wow! ¡Qué interesante, hermanos! Espiritual o transmitir un mensaje sobrenatural. Algunos creen que el uso de esta palabra en diversos lugares del texto bíblico se refiere a ciertos informes legendarios conservados por el pueblo judío y registrados más tarde como en los libros de la Mishnah, que son las fábulas judaicas mencionadas, como por ejemplo en Tito, en el capítulo 1, verso 14. Otros creen que las fábulas mencionadas en el Nuevo Pacto se refieren a ciertas leyendas de la historia que en vez de tipos de leyendas estaban en la mente de sus autores o de ciertos personajes bíblicos. Por otra parte, entienden en sentido estricto como una narración de pura ficción alegórica que por medio de personificaciones de seres irracionales, inanimados o abstractos dan una enseñanza útil o moral. Fábulas solo hay 2 en la Biblia, aunque no se mencione la palabra. Bueno, muy interesante, eso lo veremos un poco más adelante en detalle. Entonces, hemos definido una serie de conceptos, mis amados hermanos, elementales de lo que conocemos como la gramática del español, porque estoy seguro, mis amados hermanos, que cuántas veces hemos leído los textos bíblicos, cuántas veces hemos llegado a este concepto de las parábolas y no vemos la diferencia que hay entre una parábola, un símil, una comparación, una metáfora, un silogismo, una fábula, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos escuchado una gran predicación, un gran mensaje y no nos damos cuenta si fue un cuento, si fue una metáfora, si fue una parábola? Entonces vamos a hacer nuestra pausa, de hecho que voy fuera del tiempo, pero vamos a hacer la pausa y regresaremos definiendo técnicamente qué es la parábola. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Por favor, comuníquense con nosotros para tener más información respecto a los módulos, que son la verdad una tarea maravillosa, y muy contentos de todos y cada uno de ustedes que permanentemente se unen a ese grupo de módulos y están avanzando poderosamente en la enseñanza. Está en nuestro corazón como Israel Casa Integral, la pastora Pili, el pastor Camilo, mi vida, bueno, mi hijo pastor David, Sebastián también, enseñar, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Definamos el concepto de metáfora. Vamos a definirlo y vamos a encontrar entonces ahora respuesta a todo lo anterior. El término parábola en griego tiene el significado de poner a un lado. Atención, poner a un lado. Pararse al lado. Pararse al lado en la figura retórica es una comparación o semejanza. Observen lo importante de la definición.
en la figura retórica, que ya vimos que es una figura retórica en el cual se utilizan ciertas palabras y vimos que esa figura retórica tiene ciertos conceptos que pueden ser verdaderos o ficticios, en el caso de la parábola nos dice que es una comparación, ya definimos la palabra comparación, o una semejanza. Por lo tanto, podemos decir que las parábolas en la Biblia son una historia de la vida real para realizar una comparación o semejanza para que una verdad espiritual sea revelada. Observen, en las anteriores hablamos de posibilidad real, de personajes verdaderos o ficticios, de historias reales o aparentemente reales o ficticias, de sentidos de ética o de moral, pero aquí en la parábola vamos a encontrar que el sentido de la parábola es realizar siempre un mensaje que sea verdad y que esa verdad tenga un contexto espiritual y que sea el contexto espiritual revelado a través de la parábola. Es decir, haciendo un punto en esta definición, creo que debemos hacer ya una primera gran conclusión. Por favor, mis amados hermanos, presten mucha atención a lo que voy a decir porque es extremadamente serio, delicado y bíblico, toraico, si lo puedo decir. Yeshua no contaba cuentos. Por eso definí también la palabra. ¿Qué es un cuento? Historias que tienen personajes reales o ficticios y que tienen un mensaje final, pero puede ser verdad y puede que no lo sea. Aquí vemos, mis amados hermanos, que las parábolas, por eso, aquel día salió Yeshua de su casa, se sentó junto al mar, se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él empieza a hablarles, por primera vez los discípulos escuchan a Mashiach hablar en parábolas. Y esas parábolas que son una historia o una semejanza que tiene una comparación para que una verdad, dígalo conmigo, un emet, la verdad, porque Yeshua dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, por lo tanto de su boca lo único que brota es la verdad. Y esa verdad se revela y esa verdad tiene un propósito estrictamente espiritual, porque ustedes tienen oídos y no escuchan. Ustedes tienen ojos y no ven, pero aquel que tiene más recibirá más. Aquel que tiene más ¿qué? Aquel que tiene más de cerca la verdad recibirá más verdad. Pero aquel que tiene poco, aquel que no quiere oír, aquel que no quiere saber, aquel que no quiere atender, pues entonces se le quitará. ¡Wow! Ahora entendemos que no era un asunto de carácter material, sino era un asunto del sentido del espíritu. Y las parábolas tienen un tema central y llegan a ser tan extraordinariamente fundamentales que narran y detallan y no permiten que nos desviemos en ningún momento del propósito para el cual está siendo presentada esta parábola. Maravilloso. La retórica distingue entre la comparación, la metáfora que ha pasado al uso común, ya lo vimos, el símil, la alegoría, me faltó esa palabra, la alegoría, la parábola. Alguien por favor defíname allí en Wikipedia, un segundo, entre por favor. Alegoría, muy interesante. La alegoría es muy interesante porque de hecho la alegoría la vemos con tanta frecuencia en nuestras culturas, en nuestros pueblos. No alegría, no estoy definiendo la palabra alegría. Alegoría. Permítame, hagamos el ejercicio juntos. Voy a hacerlo ya mismo. Yo la tenía ya en mis notas. Repito, creo que borré alguna información y la retiré. Pero vamos a buscarla juntos. Alegoría. La palabra alegoría, miren lo interesante, es una representación en el que las cosas tienen un significado simbólico. Y esto es muy bonito porque es muy típico en nuestras culturas, tanto en América como en Israel, como en cualquier parte del mundo, que utilizamos muchos mensajes totalmente simbólicos. Utilizamos palabras simbólicas y no sé si pueda realmente traer ejemplos porque seguramente hay muchas alegorías. Voy a buscar una aquí en internet. La alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas
o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. Por ejemplo, una mujer con una balanza en la mano, una espada en la otra y los ojos vendados representa la imagen de la justicia. Muy interesante. Veamos a ver otro ejemplo de alegoría. Otro ejemplo de alegoría. Las alegorías dejan de lado el sentido denotativo o literal para darle una preponderancia a un sentido completamente figurado. Y esto también es interesante, repito, porque en la Biblia encontramos un gran sinnúmero de alegorías, de comparaciones, de imágenes que se toman como modelo, pero que realmente son solamente una idea básica para que podamos comprender el contexto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ese punto. Ahora bien, en esta última palabra alegoría y en las parábolas que estamos estudiando, esta palabra compara dos cosas, la parábola compara dos cosas de campos diferentes con el fin de elucidar, lo poco familiar por medio de lo familiar. Más que una metáfora o un símil, la parábola es una semejanza que usa una verdad evidente en un campo conocido, la naturaleza o la vida humana. Y lo vimos ahora mismo. Vimos que la primera parábola que tenemos aquí, inmediatamente Jesús habla de las parábolas. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces ya nos está hablando de una función que existe, que todos practican, que todos conocen. Sabemos que hay un sembrador, sabemos que hay una semilla, sabemos que hay un terreno, sabemos que hay un fertilizante, sabemos que hay un tiempo, sabemos que se requiere el agua, sabemos todo lo básico que un sembrador eventualmente debe considerar. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fue sembrado en su corazón. Observen, ahí está la parábola. Nos está dando un texto simbólico, tomando una figura del corazón y de un sembrador para referirse a un texto exclusivamente espiritual. Y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y allí luego la veremos en detalle. Muy bien. Entonces la parábola siempre nos hablará de una verdad, y esa verdad tiene como propósito que salgamos de un campo desconocido al que no tenemos cierta revelación y entremos a un campo totalmente profético conocido en el que Adonai utiliza elementos propios de la naturaleza, de un trabajo, de una cotidianidad y nos entrega un contexto totalmente espiritual. Maravilloso. Así, de esta manera, en sentido más estricto, las parábolas son las que identifican y desarrollan la identidad de Yeshua a través de la palabra. Dice este texto que estoy tomando como referencia, en la Biblia, en la Torá tenemos parábolas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadacha. En el ámbito cristiano son más conocidas las parábolas de Yeshua, pero hay una tendencia casi generalizada que las parábolas es solo para clases de escuela dominical, para los niños y adolescentes de las iglesias. Es verdad, hemos convertido en el segundo nivel, y espero que no esté pasando en nuestro contexto de tercer nivel en Torá, que utilicemos las parábolas de Yeshua solo como un estudio bíblico normal. Las parábolas de Yeshua tienen una profundidad mucho más allá de lo que podamos ver en un estudio, repito, en el segundo nivel de escuela dominical o simplemente estudio de varones y cosas así tan básicas y elementales. Las parábolas tienen una profundidad mucho más allá, y es lo que pretendo en esta semana, que encontremos oro, si me permite decirlo de esta manera, que encontremos la profundidad de esas parábolas. Por eso quiero tomarme un poquito más de tiempo para que veamos varias, alcancemos a ver por lo menos 2 semanas, varias de estas parábolas y las podamos, permítame usar la palabra, exprimirlas de tal manera que podamos decir, wow, amén, esto no lo habíamos visto antes en ninguna otra enseñanza. Ahora, las parábolas que Yeshua mencionó, dice la palabra, de afuera les habló en parábolas y a sus discípulos les concede entender los méritos del reino. Marcos capítulo 4, verso 11, lo veremos un poco más adelante. Adonai quiere que todos sus hijos mediten, disciernan, reflexionen, intercedan y que vean realmente cómo la palabra describe a su hijo Yeshua, y que también en cada parábola se mencione la intención del mensaje principal de su hijo, que es la salvación. Amén.
Por favor, tenemos que ver que la importancia del mensaje de la parábola, de la verdad, es que nosotros encontremos el verdadero sentido de la salvación. Bien, mis amados hermanos, voy a un segundo corte. Tengo que presentar este corte, así es que permítanme un segundo, por favor, y ya inmediatamente regresamos para hacer el cierre de nuestro tiempo en Torá al Instante. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Si Israel Casa Integral ha sido en la enseñanza de bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.israelcasaintegral.com. ¿Qué significa la fiesta? Bueno, muy bien, aquí estamos, regresamos. Vamos a hacer ya nuestros últimos minutos, el tiempo se nos ha pasado. Yo la verdad me emociono mucho con el estudio y a veces descontrolo mucho mi tiempo, pero aquí estamos. Voy a procurar cerrarle en la hora precisa. Muy bien, atención mis amados hermanos. Qué interesante es conocer que no solamente la Torá, la Biblia, nos enseña las parábolas de Yeshua, que es lo que básicamente todos conocemos como las parábolas de Yeshua. Eso es lo que conocemos de la Biblia. En el Nuevo Pacto, hasta allí, Pacto Renovado. Pero es interesante notar que en el Antiguo Pacto o en el Tanaj también encontramos algunas parábolas. Se las voy a colocar de mención. Usted, por favor, tómese unos minutos en casa ahora mismo o busque un tiempo posible y estúdielas, por favor, para dar mañana continuidad con nuestro tema. La fábula de Jonathan a Abimelech. Esta la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 7 al verso 15. Por favor, léala y mañana la compartiremos. La parábola del profeta Natán al rey David. Esa es espectacular. Y créanme que la hemos leído muchas veces, pero yo ahora, estudiando este tema, me doy cuenta que es una parábola. Y les soy honesto, no lo sabía. Y tanto estudiar la palabra y la palabra y la palabra. Por eso es tan hermoso que cada día aprendemos algo más. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1 al verso 6. Esa parábola maravillosa de Natán, cuando se presenta con David y le cuenta una parábola. Y David toma una acción y dice, ¿cómo es que puede estar pasando esto? Léala, por favor. Y entonces Natán le dice, eres tú. La parábola de Joás a Amasías, segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 9. La parábola de la viña, Isaías, capítulo 1, verso 1 al capítulo 5, verso 1 al 7. La parábola del sembrador sabio, Isaías, capítulo 28, versos 24 al 29. Y la parábola de Ezequiel al pueblo en el capítulo 17, libro de Ezequiel, capítulo 17, verso 1 al 8. Bien, mis amados hermanos, pues como ven, parábolas por acá y parábolas por allá, parábolas por todas partes. La palabra está llena de enseñanza, de verdad, para que aprendamos una aplicación de esa verdad de manera espiritual a nuestra vida. Qué bonito poder enseñar. Por favor, creo que con el solo mensaje de introducción al tema hoy, hemos logrado aprender algo esencialmente básico. Y es esto, hermanos. Tenemos que aprender a diferenciar entre una parábola que tenga contenido verdadero y que tenga un mensaje espiritual que establezca mi camino, mi ruta a la luz de la palabra. Y por favor, tengamos presente que Yeshua HaMashiach, cuando se sentó en aquella barca y cuando caminó por tantos lugares y enseñó parábolas en ese último año de su vida, nunca fue con un cuento chino. Nunca fue a contar cuentos. Él no era un contador de cuentos. Él no era quien contaba cuentos. Él compartía la palabra. Y a través de las parábolas,
enseñaba el mensaje de salvación. Ese es el centro fundamental de una parábola. Y esto, repito, lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha la enseñanza, mi enseñanza o la enseñanza de cualquier siervo, ministro, y la escucha, usted sabe, ahora, si le están contando un cuento o le están narrando una parábola. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, ve. Porque estos que se acercaron a Yeshua a la orilla de la playa, cerca de esa embarcación, tenían oídos y no escuchaban, tenían ojos y no veían. Y Yeshua se indignó, diciendo, se está cumpliendo la profecía del libro de Isaías. Libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 9 y 10, cuando dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mis amados, muchísimas gracias por nuestro tiempo ha llegado. Gracias por acompañarnos aquí en Torá al Instante. Yo creo que el tema de estas 2 semanas está apasionante. Papel y lápiz para tomar nota porque tenemos mucho tema en el que debemos avanzar y aprender. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido hasta el día de mañana. Shalom, 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 bendición para todos mis pajá. Shalom, shalom. Toda Rabá, gracias por acompañarnos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.